amigo del centro primero. No, del centro las hermanas. ¿De qué te las acuerdas? hermanas Amador Charjub, mi hermanita, Jenny Amador, Beatriz y Alexa. Los del Río, todos los del Río, son una recua gente, pero mi contemporáneo era Pachito del Río. Persona a quien quise yo entrañablemente, mi mejor amigo, porque estudiamos juntos desde kinder hasta segundo bachillerato. Wow. Y después nos seguimos viendo en toda la adolescencia. Murió desafortunadamente de COVID. Qué vaina. Pero lo recuerdo todos los días y oro por él, por su alma. Gran amigo, de las personas que más han querido en esta ciudad la gente, a William Espinosa. Esto no, era un zoológico. Allá habían el lobito, los lobitos, el tigre, el cuco, el indio, el rolo, el culebra, y a mí me decían el pantera. O sea, todos teníamos el cotorra. Todos tenían su remoquete. Todos teníamos remoquete. Había una leyenda que decía que una de esas señoras había tenido un hijo y que una mucama, una muchacha de servicio, le había dejado caer al niño y se había muerto el pleito. Y que ella mató a la muchacha de servicio y la había enterrado en el patio. Wow. Esa era la leyenda que había. Entonces todo el mundo tenía miedo de entrar a esta casa con una pitica a la pata, y cuando iba a empezar la obra de teatro se presenta el cachaco por su gallo. Y Mario casi... Pelajos atrevidos estos se llevaron el gallo. La rabia, el padre Mario. Y decía Mario, pues habla con el Señor porque que nos preste el gallo hasta que se acabe la obra. El secreto de un matrimonio hay varios secretos. Uno es el amor, otro es la fidelidad y otro es la resistencia. Bienvenidos a un episodio más de En la Sala con Pedrito. Siempre me detengo en este pedacito del programa para darle un agradecimiento a todas esas personas que nos escriben todos esos mensajes bacanos. Les agradezco mucho por sus mensajes. Agradezco mucho que le pongan un like y también que se suscriban al canal de En la Sala con Pedrito. Esto nos ayuda mucho a seguir hacia adelante. Hoy tenemos un invitado súper especial, salesiano, amigo de sus amigos, amante de los hobbies que más adelante los vamos a decir. Nuestro amigo, abogado Javier Mariño Mendoza. Bienvenido, Javier, a este tu programa En la Sala con Pedrito. Gracias, Pedrito, muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos. Te agradezco mucho tu visita, Javier. Javier, nosotros a todos nuestros invitados, siempre que llegan aquí a la Sala con Pedrito, le preguntamos sus antepasados. Me gustaría saber un poco sobre el antepasado del apellido Mariño. Cuéntame de la familia Mariño y después pasamos a los Mendoza. Ok, los Mariño, mi padre Jaime Mariño Esguerra era un cachaco porque ya murió. Mi papá murió hace 17 años. Mi papá fue de los cachacos que llegó de Ubaté. Mi papá era de Ubaté, un pueblito cerca de Bogotá, Okay. entre Cundinamarca y Boyacá, la tierra de la leche, Okay. a nivel nacional. El mayor productor de leche es Ubaté. Mi papá llega a Cartagena, a la Armada Nacional. Aquí llega muy jovencito, llegó de 18 años. Mi papá nació en el año 1929, y llegó de 18, o sea, llegó como en el 47, por ahí. Okay. O 48, más o menos. Y mi padre, entra a la Armada y después se conoce con mi mamá. Mi mamá era una muchachita jovencita que nació en Cartagena, pero de familia del Carmen de Bolívar. Los Mendoza son del Carmen de Bolívar. Okay. Se conocen y se casan y forman una familia muy bonita en Cartagena. Mi papá y mi mamá duraron hasta que mi padre murió en el año 2007. Era una pareja muy, muy unida. Mi papá era un ejemplo de pareja total. Javier, los Mariño, tu papá, cuando viene a Cartagena, por esa vocación militar, ¿eso le nace de qué? ¿Él tenía alguna profesión? No, mi papá fue el único de la familia que ha sido militar. El único. Todos mis tíos eran, mi papá era el menor de todos. ¿Cuántos hermanos? Eran 9 hermanos. Por parte de los Mariño. Por parte de los Mariños eran 9 hermanos y el único militar fue mi papá. La mayor parte de los Mariños son ingenieros, incluso. Habían varios tíos que eran ingenieros. Mi papá era el menor de todos, llega a Cartagena, no sé por qué, la verdad es que no entendí nunca por qué mi papá llegó a la Armada. Alguien como que le comentó que en la Armada, y se vino para Cartagena y la familia lo apoyó. Y aquí se hizo. La mayor parte de mis tíos eran ingenieros y como te contaba en un momento, son muy longevos. O sea, la familia Mariño es muy longeva. Correcto. Mi papá fue el que murió más joven de todos, de 78 años, y era el menor de todos. Okay. Pero todos los demás hermanos de los 9, 8 murieron entre los 94 y los 98 años. Wow. Incluso hay 2 todavía vivos, uno que tiene 100 años y otro que va a cumplir 103 ya. Entonces eran... ¿Cuántos vivos? 2. 2 vivos. 2 de 100 y 103, imagínate. ¿Y viven en Ubaté todavía? No, son Bogotá, todos se fueron para Bogotá. Mi papá nació en Ubaté y se lo llevaron enseguida
al año a Bogotá. Ok. Porque mi abuelo se había casado con una señora, mi abuela era de Guerra, era de Bogotá. Los mariños eran de Ubaté. Ok. Entonces los de Guerra sí son muy bogotanos, esos cachacos. Incluso fue uno de los fundadores de la clínica Santa Fe, son los de Guerra. Entonces son muy bogotanos. Yo cuando escucho la familia Guerra, yo escucho Guerra Sainz Santa María. Es Guerra Portocarrero, Juan Carlos es Guerra Portocarrero. De los mismos fue Guerra, sí. Ok, Javier, tu papá se viene a la Armada Nacional en Cartagena, conoce a tu mamá. ¿Tu papá sale de los cuántos años de la Armada? ¿Se pensiona Mi de la papá se Armada? pensiona de la Armada. Acuérdate que en esa época existía una ley que estaba del estado de sitio. Por cada 2 años de servicios, por cada año de servicio se le contaban 2. Entonces mi papá no terminó, salió jubilado, pero duró como 15 años en la Armada. De ahí sale porque le ofrecieron un puesto en la flota mercante gran colombiana. Okay. Y se va a trabajar a la flota mercante gran colombiana. Y allá se jubila también. La flota mercante gran colombiana en esa época era una gran empresa. Gran empresa. Y la mayoría de militares que salían de todos se los llevaba, la flota se los llevaba. Los sacaba de la armada y se los llevaba. Sí. Y eso fue mi papá. Eso fue tu papá. Ese es mi papá. O sea, tu papá le encantó su vida militar, se casó con tu mamá. ¿La conoció aquí en Cartagena? La conoció en Cartagena. Aquí la conocí. Me imagino en alguna salida de esa. En alguna salida de esa. Y posteriormente se casaron. ¿Y dónde se fueron a vivir? Se casan y mis padres se van a vivir. Bueno, mi madre vivía, en esa época ya vivía en la calle Don Sancho. Antes había vivido en la calle de la Cruz. Pero cuando se casa vivía en la calle de Don Sancho. Espérate, no vayamos tan lejos. Porque vamos a hablar de la familia. Los Mendoza. Mendoza. Entonces mi padre cuando se casa se van a vivir al edificio Cuesta. En la Plaza Santo Domingo, el edificio que tú ves ahí al frente de la Plaza Santo Domingo, el edificio Cuesta. Ahí mi abuela había comprado ya un apartamento en el 4º piso y mis padres se fueron a vivir en un apartamentico alquilado en el 2º piso. Era un edificio muy pequeño en esa época, muy familiar, era de la vieja Guanacuesta. Ahora es hermosa esa vaina. Ahora es el edificio más caro de Cartagena. Tremendo edificio. En esa época no. Eso era... El centro generalmente a la gente no le gustaba mucho. No, el centro era oscuro, no había luz, eso era sucio, o sea, no pasaba nada. Ajá. Yo me acuerdo pequeñito, y mi papá venía cuando ya estaba en la flota, mi papá me trajo una bicicleta. Yo tengo esa imagen todavía guardada en mi memoria. Me trajo una bicicleta de Italia que se doblaba y tenía una luz, una lamparita que se prendía con un dínamo que uno le daba pedales y prendía. Y mi papá decía, apura, dale duro para que se prenda la lamparita. Y esa lamparita, como la Plaza Santo Domingo era oscura, totalmente oscura, se veía nada más la lucecita de mi bicicleta. Pero eran unos recuerdos muy bonitos. Me imagino, Javier, que en esa época no todo el mundo tenía una bicicleta. No, y una italiana menos todavía. Una italiana menos. Javier, en esa época yo me imagino el centro así como algo muy especial. Era de los cartageneros. De los cartageneros. El centro era de los cartageneros. Nosotros jugábamos, no existía el centro, el conjunto residencial Santo Domingo no existía. O sea, el que estaba allá atrás el que está atrás de la iglesia de Santo Domingo, eso no existía. Eso era un lote grandísimo que llegaba de la parte de atrás de la iglesia hasta allá atrás, incluso pegaba con la muralla. Y entonces nosotros jugábamos en la muralla era nuestro patio de juego. Pero ven acá, la calle sí existía, no era una calle pavimentada. No era una calle pavimentada, era una calle, se pasaban los carros, pero no estaba pavimentado. Okay. O sea, eso llegaba hasta la misma muralla. Javier, o sea que eso era hierbita ahí, pasto. Hierbita, pastico y un carreteable. O sea, tú tuviste la oportunidad de conocer después de la muralla. Tengo un leve recuerdo, pero no me acuerdo. Porque ¿tenías cuánta edad en ese momento? Tenía 7 años, 6, 7 años. Okay. Pero sí creo que no había, la avenida Santander no estaba. Porque allá había una boquita que comunicaba. Claro, entonces uno le tenían prohibido meterse por la boquita. Y allá había un barrio, ¿no? Unas casas allá atrás. Pero eso ya no existía. No, eso era mucho más atrás. Eso fue mucho antes. Okay. Eso fue en la época en el Lemaitre que quitó el barrio Pekín. Okay. Eso no, eso estaba otro. Javier, 7 años viviendo tú en el centro con tu mamá, tu papá. ¿Cuántos hermanos eran? Somos 4 hermanos. Pero esa amistad siempre ha perdurado. Incluso nosotros nos fuimos a vivir de Crespo, de centro, pasamos a Crespo. Y Crespo es otro cuento. Crespo. No, pero dime los amigos del centro primero. No, del centro las hermanas. ¿De qué te las cuentas? Hermanas Amador Charjur, mi hermanita Jenny Amador, Beatriz y Alexa. Los del Río, todos los del Río, son una recua gente. Pero mi contemporáneo era Pachito del Río. Okay. Los Sandoval Duque, Pedro Luis. ¿Cuál es Pachito? Pachito del Río, que es ingeniero. ¿Esos del Río cuántos son? Son varios, ¿no? Son como 8, 9. Salomón, Gaspar, pero Pachito. Salomón no es el más joven. ¿O? No, Salomón está entre los últimos, pero el más joven de todos es Pachito. Ok, Pacho.
Creo que de atrás, después viene Mónica y después viene Salomón. De atrás para adelante. O sea, De atrás para adelante. el mayor de todo es Juancho de Río, que es ingeniero también. Ajá. Pachito, que es la misma edad mía, 60 años, voy a cumplir yo. Ok. Entonces, estaban los Sandoval Duque, Pedro Luis, Liliana y Jorge Alberto, que es un arquitecto muy reconocido, de restaurador, historiador. Todas las historias de restauración que se hacen en el centro tiene que hacer Jorge Alberto, que es el historiador más representativo arquitectónicamente que tiene la ciudad. Okay. Estaba Martín, estaban los García, Cocho, que se murió hace 2 meses, la Silvia Bocanera, que es la única casa que todavía existe como vivienda en el Cañón de los Estribos, que está casi al final de los Cañón de los Estribos. O sea, llegando a la esquina. No, antes de la esquina. Antes de la esquina. Antes de la esquina, ahí todavía está, ella vive ahí. Todavía sigue viva, está viva. Silvia García Bocanegra, de Bocanegra. Okay. Aunque adelante hay unos locales, pero en la parte de atrás todavía está la casa. Okay. Estaban los Alvear, vivían los Alvear, donde está hoy al lado de Pepe Anca. Pero eso no es de los de Río. Eso lo compró Salomón. Ah, lo compró Salomón. Pero eso en la casa estaban los Alvear y estaban los Sandoval. Okay. Y las Amador Charjú que vivían ahí al lado de los de Río. Y la casa en la esquina, que eran los Hernández, donde estaba Pacos, allá había una tienda, que era la única tienda que existía entonces, que era la tienda del señor Gilberto. Wow. Ahí vamos a comprar la bolita de tamarindo. Oye, Javier, ¿y de esa época tenías cuántos años ahí en la Plaza Santo Domingo? Yo duré 7 años viviendo ahí, pero como te decía, después que nos mudamos, nosotros seguíamos viendo. Mi mamá nos llevaba todas las semanas a la Plaza Santo Domingo. Y ahí duramos. Mi mamá tenía la costumbre de irse los lunes al lunes de la aspiración, del Cristo de la aspiración. Ahí en la iglesia. Que eran todos los viernes. Entonces, siempre íbamos con ella. Nos dejaba en la casa de la abuela Leisa Charjú, que nosotros le decíamos siempre abuela, porque ella fue como la abuela de todo el mundo. Era la abuela de la Amador Charjú, la abuela de Leisa Charjú, que era la mamá de Socorro, que tenía una almacén llamada La Rosa Blanca, que la heredó. Claro. Que la heredó Jenny Amador, que es una de las mejores diseñadoras que existe en la ciudad, que lo heredó también de su madre, que era Socorro, la dueña de La Rosa Blanca, que hacía todos los vestidos de matrimonio, todos los vestidos de primera comunión, todos los vestidos de bautizo, todos los hacía. Entonces sigue haciendo ahora Jenny, de las mejores diseñadoras que existen en la ciudad. Excelente, esos Amador son una familia espectacular. Claro. De hecho, tengo relación con los Amador. Claro, son. Ven, te hago una pregunta. ¿Y el viejo Camacho, médico, vivía, tenía el consultorio allá al ladito? Tenía el consultorio en la misma casona la casona de la esquina, que todavía es de los Amador, de los Charjú. No de los Amador, sino de la familia Charjú. La familia Charjú eran 4 hermanas: Socorro, Gladys, Miriam y Alexa. Okay. Entonces, Miguel Camacho estaba casado con Gladys, que era bacterióloga, y Miguel Camacho era médico dermatólogo, claro, además de historiador, que era uno de los mayores historiadores tipo que tenía Cartagena. En la ciudad. Entonces él tenía el consultorio ahí al lado. Papá de Pacho, uno de los mejores dermatólogos que tiene la ciudad también. Total. También hace parte de la historia de la Plaza Santo Domingo. Okay. Ellos más todavía porque están ahí todavía. Esa casa sigue siendo de ellos. Sigue siendo de ellos. Donde estaba la discoteca esa. Sí, la de Bourbon Street. Bourbon Street, correcto. Claro. Javier, esa historia es bacana ahí en la Plaza. El centro era delicioso, uno caminaba y corría el centro. O sea, tus amiguitos de esa época, tu llave, ¿quién era de esa época? Todos eran Pachito, Martín, Jorge Alberto, Cocho, nieta, José. Javier, ¿y dónde estudiabas en esa época? En el Salesiano estudiar yo. Empezaste estudiando Salesiano. En los Salesianos. Y recuerdo la primera vez que yo llegué al Salesiano. Tengo esa imagen aquí en mi memoria todavía. Es que uno la memoria siempre le guarda el hipotálamo, le guarda uno las cosas que le han hecho impacto en la vida, buenas y malas. Buenas, yo me acuerdo el primer día que yo llegué al Salesiano de 6 añitos y me senté en un redondel de eso que todavía existe en el Salesiano, y al lado mío se sentó un niñito blanco que resultó terminando siendo mi mejor amigo, que se llamaba William Espinosa Quintana. Wow. Persona a quien quise yo entrañablemente, mi mejor amigo, porque estudiamos juntos desde kinder hasta segundo bachillerato. Wow. Y después nos seguimos viendo en toda la adolescencia. Murió desafortunadamente de COVID. Qué vaina. Pero lo recuerdo todos los días y oro por él, por su alma. Gran amigo, de las personas que más han querido en esta ciudad la gente, a William Espinosa. Tú le puedes preguntar a cualquiera por William Espinosa Quintana y todavía lo quieren, lo adoran. Wow. Porque era un buen amigo. Nosotros hasta compartimos novia. Javier, esa época en el colegio salesiano, yo no la conozco porque no la viví desde primaria, pero tuvo que ser una época espectacular. Deliciosa. Mira, yo tengo nosotros hacíamos, ya de 14 años, hacíamos una locura. Nosotros volábamos por la Salesiana. Correcto. Por el lado de la Salesiana, ahí estaban los parqueaderos, los buses, y nos metíamos por la Salesiana y salíamos por una puertecita atrás
De hierro, o sea, y nos puertas como íbamos de para hierro, ¿no? nos íbamos por una tiendecita que quedaba en todo el frente de la entrada del Hotel Santa Clara, donde ahora mismo hay en toda la esquina de la plaza de San Diego hay un almacén de artesanías ahí. Ok. Esa casita era de un sirio. Nosotros nos íbamos a tomar cerveza, mira tú, a los 14, 15 años, y no teníamos plata. Nos alcanzaba por una cerveza, nos tomábamos 3 y quedábamos debiendo 2. Entonces el viejito sirio que hablaba sirio, hablaba árabe, no hablaba bien español, hablaba todo, porque acababa de llegar, no me acuerdo el nombre, se me ha olvidado el nombre. Y nosotros le hacíamos coger rabia y le decíamos turco. Resulta que odiaba a los turcos, porque es que los turcos no son, los sirios libaneses no son turcos. Lo que pasa es que como esa en época los primeros árabes que llegaron a Colombia a principios del siglo XIX llegaban con un pasaporte turco, porque esos países estaban ocupados por el imperio turco, entonces tenían pasaporte turco, entonces llegaban como turcos. Entonces todo el mundo, fíjense que aquí en Cartagena a todos los árabes le dicen turcos. Total. No son turcos. Total. La mayor parte son sirio-libaneses, algunos palestinos, pero la mayor parte son sirio-libaneses. Y ese viejo le daba una ira que nosotros le diéramos turco. Entonces cuando le daba ira, nos echaba, nos íbamos sin pagar. Javier, en esa época que estuviste viviendo en el centro y que estudiaste en el colegio salesiano, saliste para otro barrio. Salí, de ahí nos fuimos a vivir a Crespo. ¿Y ese cambio de Crespo fue por tu papá? ¿Tu mamá te dijo, no, vamos a cambiarnos de Crespo porque...? No, ya mi mamá, o sea, ya teníamos 4, mi mamá tenía 4 hijos ya. Eran 4 hijos en un apartamento muy chiquito. ¿Todos tus hermanos viven ahora mismo? Todos mis hermanos viven. Ok. Entonces, el último de mi hermano era Jimmy, tenía 1 o 2 años, y mi papá dijo, no, ya no cabemos en este apartamento, un apartamento muy chiquito en la Oficio Cuesta, un apartamento pequeño. Entonces mi papá trabajaba en la flota mercantil colombiana, ya tenía unos ingresos buenos y compra una casa que estaba desarrollándose apenas en el barrio Crespo, estaba desarrollando. Mi papá compra esa casa, creo que fue en el año 71 o 72, por allá. Okay. Entonces, en 72 creo que fue. Nosotros vivíamos mi mamá sigue viviendo en Crespo, en la misma casa, tiene más de 50 años, está viviendo en la casa. Ah, ¿vive todavía en Crespo? Sí, claro, vive en Crespo todavía, la misma casa. Pero cuando mi mamá se mudó a Crespo, nada más existía una casa al frente y una, dos, así diagonal. Lo demás todo era monte. El aeropuerto viejo no existía. El aeropuerto nuevo existía el aeropuerto viejo. Entonces, detrás de mi casa, eso era monte de ahí hasta la Hacienda de la Virgen. ¿Cómo es esa vaina del aeropuerto viejo y el aeropuerto nuevo? El aeropuerto nuevo no existía. El aeropuerto que existía era el aeropuerto viejo, que es donde está ahora mismo la parte de carga. Si tú entras por la tercera, donde está la iglesia, sigue el fondo, este era el aeropuerto, que estaba ahí al final. Este aeropuerto nuevo lo hacen en los años 90. O sea, tu mamá vivió entonces en esa zona del aeropuerto, que fueron las primeras casas de Mi Crespo. mamá vive, si tú conoces Crespo, ahí hay una tienda Ísimo, y hay un Faipán, sobre todo la 70, no lo conozco, principal. Ahí, detrás están los tanques de la ESO. Ah, ok. Detrás están los tanques de la ESO, entonces, en esa época no existía nada. Eso detrás de mi casa era monte. Mira, yo recuerdo de 10, 11 años, durmiendo un día, un sábado, oyendo un ruido, y me levanto, y en la ventana de mi cuarto había un miquito rojo, porque eso era monte, eso era selva. Hasta la Hacienda de la Virgen había una zona que se comunicaba con una selva tropical, que queda llegando de Santa Catalina, tú coges para allá, hay una selva tropical, eso era mucha selva todavía, y era una selva de los monos tití y de los monos rojos, le dicen unos micos rojos. Ahí en Crespo. En esa época llegaban los micos rojos, estaba lleno de culebras, de iguanas. En mi casa todavía hay iguanas. Wow. Todavía hay iguanas en Crespo. Wow. Imagínate en esa época, hace 50 años. Culebra, iguana, mico, toda vaina. Cangrejo a la lata. Eso es característico de la zona sí. de tierra. Ya Crespo no, de arena. Ya Crespo sí. De arena de playa. Sí, claro, ya Crespo es una... Ya Crespo ya ha cambiado. Y la playa era nuestra. Ahora, Crespo es un barrio, Javier, que es como Manga. Sí. Es un barrio de familias tradicionales. Y la gente que se mudó a Crespo se quedó en Crespo y no sale de Crespo. En Crespo hay gente que tiene 60 años, está viviendo en Crespo. 50, mi mamá tiene 54 años, está viviendo en Crespo. Total. Javier, y en esa época de Crespo... Además, perdóname, mi abuela después, antes de comprar en el Cuesta, mi abuela vivía en Crespo. En la calle 105, una de las casas más antiguas que había en Crespo. Tenía una casa solariega, esa casa grande, que después se quedó con ella mi tía Garlotica Mendoza Oriel, que fue una periodista muy reconocida aquí en la ciudad. Correcto. Se quedó ahí viviendo esa casa deliciosa. Mi primo la tumbó y ahora mismo estaba muy vieja también ya la casa. Un parqueadero, ahora mismo un parqueadero. Pero sigue perteneciendo a la familia. Sí. Pero es un parqueadero hace 3, 4 años. Hasta hace 3, 4 años vivía ahí, estaba la casa viva. Javier, de ese cambio del centro a Crespo, ¿qué calle me dijiste que vivías? En la 70, en la principal. En la 70. ¿Qué te acuerdas de esa calle? Esa calle en mi época era una calle muy sola. Crespo, Cartagena llegaba hasta una cuadra después de mi casa. Acuérdate que Cartagena llegaba hasta donde bajan, donde comienza ahora
el anillo vial, que cogía uno, no existía el hotel Las Américas, por supuesto. Todo esto era playa, entonces hasta ahí llegaba Crespo. Entonces Crespo era muy solo. Okay. Porque el barrio militar existía, pero el barrio militar no estaba pavimentado, por ejemplo. Entonces tenía unos huecos inmensos y nadie entraba al barrio militar. Pero era muy rico, Cartagena era muy rico. El Crespo era muy rico. Yo me acuerdo que mi papá, cuando estaba yo niño, me llevaba a Crespo como paseo. O sea, ir a Crespo era ir a dar un paseo. Y además las playas de Crespo eran deliciosas. Y había una tienda que me llevaba a comer un helado Robin Hood, que era la tienda que queda al frente del Club Guanipa, quedaba el Club Guanipa. Hombre, el Club Guanipa tiene una historia maravillosa. Entonces, claro, ahí parqueaba el carro en la tienda esa. Esa casa, si no me acuerdo, era de los apellidos Riaño, que queda al lado del doctor Alfonso Nieves. Oye, ir a Crespo en esa época desde Manga o desde otro barrio, era como si uno... Ahora me acabas de acordar, me acaba de traer un recuerdo muy bonito del Club Guanipa. Club Guanipa. Yo iba mucho al Club Guanipa porque además nos volaba, porque de la parte de atrás del Club Guanipa vivía una amiga nuestra que era prima. No te vayas todavía, vamos a tomarnos un roncito, porque de todos modos, como diría Condorito, hay que aprovechar este roncito que nos trajo Javier, que está espectacular. Como diría Condorito, hay que mojar el gaznate. Óyeme, en la parte de atrás del Club Guanipa tenía la casa Titina Martínez, prima hermana de Rafa Yances. Rafita, mi hermano del alma, ese es mi hermano del alma, ese es mi amigo de toda la vida, de las buenas, de las malas y todo. Me encontré hace unos días, me dijo, no, esos programas me están llevando lejos. No. Entonces Titina vivía en la parte de atrás, entonces cuando habían fiestas buenas, llegábamos de Titina, poníamos unas escalerita y nos volábamos, era cortica la paredilla de ella, pero para bajar al Club Guanipa era más largo, porque quedaba más bajo. O sea, el Club Guanipa quedaba... Sí, quedaba más bajo. El patio era más bajo y era 2,5 metros. Teníamos que tirarnos. Pero yo tendría 15 años más o menos, cuando en una fiesta de noviembre instalaron la caseta Tres Esquinas. ¿Te acuerdas? Había 2 casetas en esa época. Claro, la Matecaña y la Matecaña. Entonces la Tres Esquinas la instalaron... Pero eso la instalaron acá en Chambacú. En Chambacú. Pero un año lo pusieron en el Club Guanipa. Tenía yo 15 años, oye, que te cuento. Ajá. Y una noche iba a tocar el Combo Nutibara, que era la orquesta de moda en esa época. Cierto. Diomedes Díaz, que estaba jovencito, pero ya era Diomedes Díaz. Seguía Cuco Baloy, Daniel Santos, era Nacobero, wow. Y Monguito Santamaría, el gran Monguito Santamaría. Total. Oye, el cantante más melodioso, después de Benny Moré, de Ibrahim Ferrer, Monguito Santamaría. Y yo le dije, rogué a mi mamá que me pagara, porque no me iba a volar. Y tenemos que irnos. Y un grupo de Crespo grandísimo. Crespo se caracterizaba siempre por tener... somos muy amantes de la salsa. Crespo era muy amante de la salsa. Y fuimos un grupo inmenso. De entre eso había un chocuanito que vivía en Crespo, que había llegado no sé por qué. Y el tipo se parecía mucho a Monguito Santamaría. Okay. Monguito Santamaría es negro, era negro. Delgadito. Y Monguito llegó... Con su y llegó vestido de amarillo pollito, Monguito Santamaría. Imagínate tú, hasta los zapatos eran amarillos. Y esa vaina. Y el tipo empezó a cantar, y nosotros locos, y el tipo se paró, el chocolito que estaba en Crespo, se para en la mesa acá, y Monguito lo vio. Y se vino para la mesa nuestra, y empezó a cantar en la mesa nosotros, con el chocolito, porque se parecían horriblemente, parecían hermanos. Y empezó cantando Son de la Loma. Son de la Loma. Bailan, y cantan el llano. Ya verá. No, ya verá. Es una historia buenísima. Por ahí buscando un día encontré una reseña de ese concierto, pero no hay nada, no hay ningún video. De ese. Javier, qué historia tan bacana esa de Crespo. Pero yo quiero seguir escudriñando un poco más sobre tus amigos de Crespo en esa época y esa cuadra de la... No, yo tenía la... Crespo parecía... ¿Seguías estudiando en el Salesiano? Sí, seguía estudiando en el Salesiano. Con un bache de 1 año, pero yo tuve un bache de 1 año. Ajá. Que me rebeldicé. Ajá. Acuérdense lo que decía, hay una frase muy, muy, muy famosa de Churchill, que decía, el hombre que de joven no ha sido liberal y revolucionario, no ha tenido vida. Okay. Pero que de viejo lo sigue haciendo, no tiene cerebro. Wow. Entonces, yo de joven era loco, revolucionario, Entonces yo en segundo bachillerato le dije a mi mamá que yo no quería estudiar. Y no voy a estudiar y voy a perder el año, así lo decidí. Y mi mamá me dijo, en segundo bachillerato, como pierdas el año, te meto en el Liceo Bolívar. No es que el Liceo Bolívar sea un castigo, sino que para mí sí era un castigo. Porque yo venía de Salesiano a irme al Liceo Bolívar, un colegio público. Total. A los 14 años, pues perdí el año. O sea, de privado a público. Jodido. Pues mi mamá después se arrepintió. 14 años me sacó del Salesiano y me metió en el Liceo Bolívar a repetir el segundo bachillerato. No te puedo creer. Entonces yo de 14 años llego, yo viviendo en Crespo,
Lisoble quedaba en Daniel Lemaitre. No había ningún transporte que me llevara de Crespo a Daniel Lemaitre. Me tocaba ir a pie, atravesar el puente de Canapote, de Sí, Santa correcto. María, meterse por los barrios, que eran barrios en esa época muy peligrosos, todavía los vi. Okay. Y llegar hasta allá, me tocó, ahí aprendí a ser hombre pronto. Ahí, eso me sirvió de pronto para Un fortalecerme. poquito de callos. Claro, porque es que yo tenía compañeros, yo tenía 14, tenía compañeros de 20 años. Ahí aprendí a fumar, por ejemplo. Okay. Había un profesor de religión, me acuerdo, que fumaba Ken. Y el viejito llegaba y ponía su cajetilla Ken. Cuando llegaba y cuando volteaba, medio curso estábamos fumando Ken. Eso nomás pasaba en el colegio. ¿Pero qué, público. estudiaba de día o De estudiaba día, noche? de día. No, eso fue una locura. Pero bueno, de ¿Qué ahí cole- salí el Liceo Bolívar? y volví otra vez un año y mi mamá se arrepintió y fue para el Salesiano otra vez. Ese pelado se me va a dañar en Sí, el Liceo claro, Bolívar. una locura. Además salíamos con un clan. ¿Pero qué, te arrepentiste? No, yo repetí el segundo ahí. Ajá. Pero yo después no me arrepentí mucho, nunca lo hice. Bacanísimo. Fue una experiencia de vida muy grande. Y te aceptaron otra vez los salesianos. Claro, Salesianos. Otra vez. ¿Estaba el cura qué? Mario. Estaba el cura Acosta. Curaco. Estaba el cura Acosta, padre Acosta. Ya murió el padre Acosta, excelente padre. Mario estaba ya, pero no era rector. Ok. Con Mario tengo muchas buenas artes, cuento cosas de Mario. Ok. Ahora vamos al salesiano. Entonces, Crespo, ¿qué familias de Crespo te acuerdas de esa? No, claro, te decía Crespo tenía la particularidad que Crespo tenía como pandillas, o sea, las calles eran, la séptima andaba sola, la sexta andaba sola, la cuarta era la calle más famosa, porque era la calle, esto no, era un zoológico, allá habían el lobito, los lobitos, el tigre, el cuco, el indio, el rolo, el culebra, y a mí me decían el pantera. O sea, todos teníamos, el cotorra, el boric, Todos tenían su remoquete. Todos teníamos remoquete. Entonces, yo era el último, yo vivía en la 70 y ahí mis amigos más que todo estaban en la segunda. Fausto del Río, Mierda, Fausto de Río, imagínate, lo de Río. los Solanos, Hito Solano, John Solano, el Peluca, Bernardo Díaz, el Cotorra, le decían, Pacheco, Humberto Pacheco. Vertigo Pacheco estudió conmigo en el Bueno, 13. Humberto Pacheco, nos dábamos trompadas con Un todo el abrazo mundo. para Vertigo allá en Estados Unidos. Hombre, claro que sí, nos dábamos trompadas con poca gente. Y los solanos, Katia está en Estados Unidos. Cada día en también. Estados Unidos. Ella Cumpleaños siempre en que estos días. viene, nos reunimos, nos vemos. Esa era, entonces, Ey, a yo, mí- no te vayas tan lejos. A mí me pasó un caso bacano con Katia. Katia la conozco hace años porque yo, quién sabe dónde carajo yo estaba metido en esa época en Crespo y uno de los hermanos era cantante vallenato, claro, John. el John. En esa época empezó John a tocar vallenato. Y yo no sé qué Y fiesta- cantaba, no, sobre todo tocaba. John. tocaba. Buenísimo. Y el Torbás tocaba la caja. Ese era un grupito bacano. Hombre, el Torbás que un químico excelente. Sonaba rico ese grupo. Yo estaba en una fiesta metido y conocí a Katia, la hermana de John. Katia, eso quedó ahí, nos fuimos, todo el mundo para su casa. Un día estando yo en Nueva York, entro en un sitio a comprar un chocolate, no sé, un helado, yo no sé qué fue. Katia Solano. Y dije, no nos vemos en Cartagena nunca en la vida. Y nos vinimos a encontrar aquí No, en Katia Nueva era York. maravillosa. Katia, mira, por Katia levantamos a trompar unos cachacos una vez que estábamos sentados en la casa al lado de los Solanos. ¿Te acuerdas de la casa de los Solanos? Ajá. Al lado de los Solanos había una casa muy famosa que era la casa de los Paz. De los Paz, que era una casa antigua que parecía la de los Monster. Y era muy lúgubre. De hecho, todos teníamos miedo. Cuando pasábamos corriendo, pasábamos rápido. Porque no veíamos, ahí vivían 3 señoras que no salían nunca. Nunca las veíamos salir. Creo que las vi en mi vida 1 o 2 veces. Ok. Pero nosotros llegábamos a ver si nos asomábamos por debajo de la puerta, porque la casa era alta. Tenía unos escalones, entonces nosotros nos asomábamos por debajo porque tenía un espacio grande debajo y las veíamos sentadas 3. Había una leyenda que decía que una de esas señoras había tenido un hijo y que una mucama, una muchacha de servicio, le había dejado caer al niño. Y se había muerto el pleito. Y que ella mató a la muchacha de servicio y la había enterrado en el patio. Wow. Esa era la leyenda que había. Entonces todo el mundo tenía miedo de entrar a esta casa. Pues resulta que un día dejamos de ver la luz prendida, pero no nos dimos cuenta en qué momento. De pronto fue que alguien dijo, mire, la casa de los Paz está oscura ese día. Entonces desde ese día empezamos a ver oscura. Y dijimos, mierda, aquí no hay nadie. Entonces John Solano dijo, vamos a con una escalera, porque ella pegaba al ladito de los Solanos, y cogimos una escalera y nos asomamos por la paredilla, que era altísima, y no había nada. Entonces nos volamos y encontramos la casa desocupada. Pero tuvieras esa casa, una casa divina, una casa antigua. Yo creo que fue la primera casa que tuvo Crespo en esa época. Viejísima, con un patio arriba, atrás, altísimo, con una columna de mármol. Nos encontramos una enciclopedia
de medicina en francés como de 20 tomos, que no sé por qué la botamos, de bruto. O sea, que abandonaron la casa. Abandonaron la casa, quedó abandonada por siempre. Entonces, ¿Y qué supieron ustedes después de esa gente? Nada. Esta casa la tomamos nosotros y hacíamos los sancochos dentro de esa casa allá en el patio. Al final nos metíamos y hacíamos sancochos allá atrás. Delicioso. Hacíamos sancochos, bailábamos con una grabadora que la conectábamos por la paredilla de los solanos hasta la casa. Mandamos a hacer una extensión grandísima para una grabadora. No, eso era maravilloso. Después de esa casa la vendieron y hicieron un edificio. Hay un edificio ahí. Ok, o sea que todavía quedaron propietarios de la casa y lo vendieron. Seguro. Al final. Oye, Javier, yo conocí en Crespo también, que era muy amigo de mi papá, pero el apellido no me acuerdo ahora, que tú sí lo debes saber. Eran unos Mellos. Y ahí había Mellos López, ¿era? No. O los Mellos Duncan. Duncan. Claro. Los Mellos Duncan. Uno murió. Ya murió uno. Uno murió, sí. Los Mellos Duncan, que tenía un hermano mayor que se fue para Estados Unidos. Harold. Ese era el que yo decía, el peluca, el que te estoy hablando de peluca, es Harold Duncan. Harold. Andaba conmigo también, el mismo combo. Mi papá era muy amigo de su papá, ¿viste? Y los mellitos Duncan eran terribles. Terrible. Yo no sabía que mucho menor que yo. Los mellitos Duncan pueden tener. Hay uno que está vivo. El mellito Duncan puede tener 54 años, 53, 54 años. Correcto. Harold sí era de la edad mía. De la edad de nuestra generación. Pero, y tenía una hermana divina. ¿Cómo se llamaba la hermana? Yo no me acuerdo. Me acuerdo de la hermana, ¿eh? Una hermana divina, hermosa. Ok. Y hay una historia, un cuento de los papás le gustaban las armas. Al papá de los Duncan, y tenía como 2 escopetas y como 2 revólveres, y los mellitos eran terribles, y un día se pudieron trompar con unos negritos de Santa María y los levantaron a trompar, los mellitos a los tipos, y de pronto viene del barrio de Santa María la turba, pero como 20 personas con palos, y cuando vimos nosotros, estábamos en la casa de ellos, el papá cogió, sacó 2 escopetas, le dio una a Harold, cogió una a él, le dio un revólver a un mello, le dio un revólver a otro mello, hicieron 4 tiros cada uno, ¡brap! Y corra ese poco gente. No, eso quedó a la historia de Crespo. Eso quedó. Corra todo el mundo. No había puente para que corriera tanta gente. No, man, Crespo. No, Crespo era terrible. Crespo tuvo su historia tesa. Sobre todo que atropelló mucho Crespo la droga en esa época también. Sí, claro, también había mucha droga. Mucha persona cayó ahí en ese tema. Allá había un personaje. El Motete. El Motete. El popular Motete. El popular Motete se llamaba Alonso de Jesús Tadeo Tuirán Álvarez. Wow. Él murió, me imagino ya, ¿no? Claro, murió hace rato ya. Motete quedó medio paralizado por un accidente que tuvo. Yo lo presencié, yo fui uno de los que lo llevó al hospital. Eso fue una época, una fiesta en el Hotel España. Ahí llegaban muchas cachacas al Hotel España. Hotel España que era el Hotel España que era de los Caparrosos, de Ramón Caparroso, donde está el Colegio de la Esperanza. Ahí estaba el Hotel España, al frente estaba uno que se llamaba el Hotel Los Helechos, que era de un pariente de él, y acá al ladito había otro que se llamaba el Alcatraz. Que esa era la zona que el turismo cachaco. Esa era la zona donde yo andaba. Venía a esos hotelitos. Esa era la zona donde yo andaba. Y estábamos con las cachacas en una fiesta, nosotros hacíamos fiesta con las cachacas, y llegó el Motete y quiso cogerle la moto a Fausto. Fausto tenía una moto Enduro 185. Fausto de Río. Y Fausto le dijo, no la coja. Pero esa moto de Fausto no tenía llave, prendía sola. Y un momento en que se descuidó Fausto, agarró la moto Motete y se fue con una cachaca. Motete era un tipo bien plantado. Entonces, en esa época era simpático. Simpaticísimo, mono blanco o azules. Bien. Y de pronto viene la cachaca corriendo, sangrando, que se habían estrellado en la playa porque iba tan duro que como estaba oscuro, se estrelló contra un tronco, salió volando y la moto le cayó encima. Que no se muere porque quedó con la cabeza por fuera. Lo recogemos y lo llevamos para el hospital, duró 2 meses en coma. Wow. Y salió con medio cuerpo paralizado. Y así duró 1 año en su casa, en una cama, nadie le daba un peso por la vida del Motete. A partir de ahí... A partir de eso quedó todo... Pero Motete fue un personaje... Sí, es un personaje que hasta aquí de la farándula, aquí a Manga se escuchaba ese Claro, personaje. Motete era terrible. De hecho, yo estudié con uno del... Mi mamá decía, cuidado con el Motete, no te metas con el Motete. Estudié con un hermano de los de Río. Orlandito. Estudié con Orlandito de Río en el León 13. Y él me contaba y con Pacheco también. Sí, claro. Con Humbertico Pacheco, estudiamos en el León 13. Eran unos personajes. personajes. Unos personajes. Javier, Crespo, tu cuadra, ya me mencionaste a todo ese personaje, a todas esas familias elegantes de Crespo que tienen su historia en Crespo. ¿Seguiste en el Salesiano? Sí, yo seguí en Salesiano. Yo terminé, estudié hasta el final de año en el Salesiano. Cuéntame de los Salesianos en esa época. No, Salesiano es una maravilla. Yo viví aquí tuve un llave tuya que es Carlito. Carlos quiere, Tulio, me quiere encanta, como mi hermano del alma. Yo tengo mi historia, mi vida de Salesiano. Yo tengo muchas historias de Salesiano.
Porque yo era rebelde, yo era como te contaba, yo era rebeldón, pero encontré una persona maravillosa que se llama el padre Mario Restrepo Botero, que más Mario, que sacerdote para mí es un educador formidable. De carajo. Formidable. De carajo. Y Mario me canalizaba mis rebeldías de otra manera. Entonces, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, la literatura. Yo soy un lector voraz y estudioso. Me ha gustado estudiar la literatura y la historia también. Me dicen tus amigos que eres un tipo bastante metido en los libros y sí, me gusta la cultura. Mucho. Y yo digo, mi mejor amigo es la lectura, el libro que me estoy leyendo en este momento. Okay. Este es mi mejor amigo, porque lo tengo siempre al lado. Entonces, este es mi mejor amigo. Entonces Mario se dio cuenta y Mario me metió con la lectura. Mario era profesor de literatura y excelente. Mario, imagínate que nosotros, los exámenes de Mario, yo era malísimo alumno, por ejemplo, de Toño Piedrahíta, que era el coco de matemática y física. Que se clavaba a todo el mundo se clavaba a todo el mundo. Pero Toño sabía, Toño era íntimo amigo mío. Toño era buenísimo mío. Toño me dejaba jugar. Tomadocito de ron los fines de semana. De ron 3 esquinas. Me dejaba jugar dominó con él. Pero él sabía que yo iba a hacer, me decía, tú no vas a ser nunca ni matemático, ni ingeniero, ni nada de vaina. Tú vas a ser periodista, filósofo, abogado. Porque Mario era el otro coco. Mario era el coco del español. Entonces los que sacaban 10 en matemáticas y en física, por lo general sacaban 6 o 5 en español, con Padre Mario. Yo era al revés, yo era el mejor alumno del Padre Mario. Y las clases de Padre Mario, por ejemplo, los exámenes de español, éramos 45 alumnos, eran 45 exámenes diferentes. Wow. Llegaba el Padre Mario con 45 papelitos así, uno para cada uno. No podía hacer de machete, no podías ni preguntarle al del lado, porque todas las preguntas eran diferentes. O sea, relajado, sin ningún problema. Nada, se podía ir, porque, y Mario nos ponía a leer. Y mientras la mayor parte de mis compañeros buscaban resúmenes o hacían, yo me leía los libros. Entonces el Padre Mario me metió en el Círculo Cultural Salesiano, que era un grupo de muchachos que organizábamos bachillerato. En bachillerato, estamos hablando como en cuarto bachillerato ya, que organizábamos la Semana Cultural. Yo terminé siendo el presidente del Círculo Cultural Salesiano. Okay. Mario le daba tanta importancia a ese círculo, que yo tenía oficina en el Colegio Salesiano. Wow. O sea, si tú te ves el Salesiano, tú entras, al fondo está la tienda, 2 salones más, estaba un salón, que era la oficina del Círculo Cultural Salesiano, que yo utilizaba para fumar también cigarrillos, porque nosotros fumábamos, y ahí nos metíamos todos los fumadores del colegio. Yo abría la ventana que daban para la calle del jardín y cerraba la ventana que daban para dentro del colegio. ¿No era permitido, pero lo hacían? No era permitido, pero fumábamos y tomábamos hasta trago y todo. Pero wow. Yo le organizaba a Mario. Mira, Mario me llamaba, yo parecía sindicalista, porque yo tenía permisos permanentes a veces para salir de clases. En la época la Semana Cultural era en septiembre, y más o menos un mes antes empezábamos a organizarla. Entonces Mario exigía, porque era el rector, que me dieran 1 o 2 horas diarias de permiso. Entonces era como los sindicalistas, tenía permiso permanente. ¿Para qué? Porque me sentaba con Mario en la rectoría con una pila de libros así, que me decía, bueno, vamos a hacer las obras de teatro. Y me sacaba Mario Antonchejo, Molière, Quijote de la Mancha, hasta Udiponto González le hicimos obras de teatro. Y él me decía, bueno, organízate esta obra de teatro y se la vas a dar a cuarto, esta se la vas a dar a quinto, y me tocaba prepararlas y buscar los actores. Y las actrices me tocaba irme o para aquí, para el eucarístico, o para la presentación. Que quedaba ahí cerquita del colegio. Y a buscarle. Era un trabajo duro, Y organizábamos, mira, allá en la Semana Cultural había concurso de teatro, de obras de teatro, concurso de cuentos, que yo escribía cuentos también, concurso de canción, concurso de conocimiento, concurso de canto. La Semana Cultural que entregaban unos bonos. No, esas eran las tómbolas. Las tómbolas. Ajá. Pero aquí, o sea, y ganamos plata. O sea, Padre Mario se conseguía patrocinio con los papás de colegio o con otras entidades. Y por ejemplo, la obra de teatro, yo dirigí una obra de teatro que se llamaba El médico a Palos, de Molière, que fue tan exitosa que la llevamos a Medellín y la presentamos en todos los colegios en Cartagena. Wow. ¿Dónde la presentaban en el colegio? ¿Dónde? En el teatro. En el teatro, donde está ahora mismo el Coliseo del Salesiano. Ajá. Allá había un salón de eventos, un teatro grande. Okay. Y ahí la presentamos. Y la presentamos en el BIF, y la presentamos en el Eucarístico, y la presentamos en la presentación. Y en Medellín la presentamos en el Colegio de Boston y en La Ceja, en Antioquia. Javier, para ahí. Tómate el traguito que me trajiste, porque de todos modos no puede quedar ahí tirado. Óyeme, y esa obra de teatro fue tan buena porque tuvo 2 cosas importantes. Un mural que me hizo Rafael Espitia. De Rafael Salesiano. Rafael Salesiano y mi hermano Lama, estuvimos
Antes de ayer estuvo en mi casa Rafita, tomándose unos tragos conmigo, unos rones. Rafita tiene que venir aquí porque Rafita tiene una historia y yo tengo una historia en la calle de Ayos donde los papás tuvieron su imprenta Claro, bravísima. claro. Y Rafa me hizo un mural de 14 metros. Estoy hablando de Rafa tendría 15 años, 14, 15 años. Wow. Y ahí hizo un mural de un bosque de 14 metros. Ya él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer ya. Espectacular. Y además, como era ambientado en un bosque, en la parte de atrás del colegio había un lote inmenso que pegaba con la cárcel de San Diego. Okay. Y eso era un lote. Y hay un cachaco que tenía esa casita pegaban. Las casitas que están en la calle de Jardín, detrás del Salesiano, tenían patio para allá. Había un cachaco que tenía, y nosotros veíamos un gallo. Y yo dije, no joda, vamos a coger ese gallo, lo vamos a ponerlo aquí en la obra de teatro. Mira, duramos como 2 horas cazando ese gallo, pescándolo, hasta que lo pudimos agarrar. Estaba en esa época de moda la novela El Gallo de Oro. Hicimos una cartelera y pusimos invitado especial, El Gallo de Oro. Como habíamos conseguido un tronco, cogimos, lo amarramos con una pitica a la pata y cuando iba a empezar la obra de teatro se presenta el cachaco por su gallo. Y Mario casi... Pelados atrevidos, estos se llevaron el Mario, gallo. La rabia, el padre Mario. Y decía Mario, pues habla con el señor porque que nos preste el gallo hasta que se acabe la obra. Y así fue, nos prestó la obra. Y buenísimo, porque el gallo cantaba en la mitad de la obra. No, eso es una... El actor principal fue Farid Cuéter. Es de Farid, ¿vale? El actor, y nos ganamos 6,000 pesos de premio. El cura Mario lo pagó. Nos dio 6,000 pesos en el año 82. Plata. La plata. Oye, Javier, entonces tú entraste al Salesiano y terminaste tu 6º bachillerato en el Salesiano. Así es. Amigos, llaves, mencióname uno. Sí, No, yo tengo 2 generaciones de Salesiano. Yo perdí otro año, yo perdí 5º bachillerato. Yo estudié con un combo que era Germán Mogollón, que es mi hermano del alma también. Germandito Mogollón. Ey, tengo años que no sé de Germán. No, Germán está muy bien. ¿Dónde está Germán? Germán bien, es abogado también. Se ha dedicado más que toda la Pero asesoría. está aquí en Cartagena. Está aquí en Cartagena, sí. Ajá. Pero ya casi está como guardado. Así. No, tiene su pareja, él se separó, 2 de sus hijos, se separó bien, no tuvo ningún problema. Se casó en segundas nupcias con otra abogada muy, muy bonita, muy chévere, más joven, inteligente, se llama Penny Polo, con la cual tuvo un hijito, tienen como 14 años. Ajá. ¿Quién más ahí? Estaba el Trema, Carlos Díaz. Carlitos Díaz. Ahora más tarde te voy a pasar una foto de esa época. Ok. Estaba... Esa foto la vamos a poner en el programa ahí, lo voy a poner ahí. Ah, bueno, Pacho Solimán, estaba Rafa Gambón. Tú eres de la época de Pachito. Yo estudié con Pacho. No, yo me no quedé con Pacho. ellos. Ellos se gradúan en el 83, pero como yo perdí el quinto, me gradué en el 84. Rafa Carmona. Rafa Carmona, Lambertico López, que murió, Javier Vázquez. Ey, un abrazo a Javier Vázquez, a Rafa Carmona. Rafa Carmona es un todos esos amigos míos, médicos. Gente muy buena, gente muy profesional. Son unas eminencias aquí en la ciudad de Cartagena. Sí. Carlos Díaz, el Trema. El Carlitos Díaz. Nosotros éramos, el Trema y yo éramos los únicos que fumábamos en esa época, de 16 años. Hay una foto que estamos los dos fumando, pero Alex González, Adolfo González, que era de Tolú. Entonces estos llaves tuyos, Colin... Esos son de la segunda generación. Que yo me hice amigo también de ellos, pero fue un grupo... Porque es que además, el quinto bachillerato nosotros perdimos, éramos 2 quintos. ¿Te acuerdas? El Salesiano era un colegio más exigente que había, junto con la Esperanza. Total. Entonces habían 2 quintos. Hubo tanta matazón ese año que solamente pudieron sacar un solo sexto. O sea, entre los 2 quintos perdimos un curso entero. Wow. Un curso entero. Y tuvieron que sacar un solo sexto, nada más. Hasta el 83 tuvo un solo sexto. Mientras todos los demás años tenían 2. Okay. Pero es que no pasaba el año nadie. Y todo el mundo que partía se ve. Y nos dejaron repetir. Entonces, todo este combo nuevo, ahí estudié yo con Rafa Yance, con toda esta poca gente. Aunque Rafa era mi amigo. Claro, que Rafita era amigo mío de toda la vida. Mi tía Carlotica, que era mi abuela, vivía al frente de la casa de Rafa. Okay. Al frente. Y el viejo Domingo Yance Pinedo, que era el papá de Rafa, era un personaje que yo quise como mi papá también. Qué vaina bacana. Una persona que yo, y además, y él me quiso mucho a mí también. Y te cuento algo, que no lo sabe mucha gente, pero Rafa sí lo sabe y todo. Yo heredé el bastón del papá de Rafa Yance. Te puedo creer. El viejo Domingo, cuando se muere, le deja dicho a Rosario Yances: este bastón es para Javier, su bastón de toda la vida. Y yo lo tengo en mi casa, al lado del bastón de mi papá, que también me quedé con él. Wow. Para mí eso es de las cosas más sagradas que tengo yo en mi casa. Te marcó esa vaina en la vida, fíjate. Total. Yo llegaba a donde Rafa de 15, 16 años, un sábado. Javier, ¿qué existía en esa época que hoy no existe? Y era ese cariño que uno conseguía en la casa de los amigos, de los papás de los viejos, amigos. de los viejos amigos. Sí, porque... Es que lo que te digo yo llegaba un sábado, por decirte algo,
a las 3, 4 de la tarde, porque el viejo domingo trabajaba los sábados, entre 3 y 8 de la noche, máximo 9 de la noche. Y yo llegaba a las 3 de la tarde y tomaba sello rojo nomás. Y yo llegaba y Rafael se dice, no, yo voy saliendo, yo no vine a visitarte a ti, yo vine a visitar a el viejo domingo. Yo me sentaba con el viejo domingo a hablar de la revolución, porque nosotros íbamos a hacer la revolución, imagínate. Tenía tus ideas. Tenía mi idea. Pero bueno, digo, en la juventud, el que no ha sido liberal o revolucionario es un tonto. Pero el que sigue siendo después de la adultez es un loco pendejo. Churchill lo decía. Javier, Colegio Salesiano, todos esos amigos. Los salesianos fue. Esos grandes amigos, que son mis amigos también, los recuerdo con mucho cariño. Y donde nos encontramos, yo cada vez que me encuentro con ellos siento una vaina en el corazón así bacana. O sea, siento uno una Mis energía, amigos, yo con los que ando, energía bacana. con todo, la mayor parte de mis amigos con los que yo ando son del colegio. Así la vaina. Sí. Tengo muchos amigos, tengo una cantidad de amigos, tengo un grupo de amigos, a todos los quiero, pero mis amigos del salesiano siguen siendo mis amigos con los que yo Tu me llavecita. reúno, mi llavecita. Tengo muchos amigos de la universidad que yo quiero mucho también, que nos vemos. Tengo un grupo de amigos abogados, tengo grupos de amigos tabacaleros. Ven, cuando tú te mudas para Crespo, terminaste el Colegio Salesiano viviendo en Crespo. Sí, Sexto bachillerato. sexto bachillerato. Esa profesión que tú vas a estudiar, que es el derecho, ¿cómo arranca? O sea, Pues yo siempre tú quise, terminas tu Colegio Salesiano. a mí, como te decía, a mí siempre me apasionó la literatura, las letras, la filosofía, la historia. Te Entonces, dijeron, tú vas a ser abogado. sí, Toño me lo dijo en principio, de cuarto y quinto ya tú vas a ser abogado. Y yo dije, bueno, sí, me gusta derecho. Me gustaba el periodismo también, fíjate. Okay. Pero en Cartagena no había periodismo y no tenía. Me gustaba mucho la imagen de mi tío Antonio J. Olier y de mi tía Garlotica, que eran periodistas. Excelente. Muy bueno. Esa es la imagen que yo tengo, que además una de las personas que me. Es la imagen que tengo de la persona que más me influyó en la literatura, fue mi tío Antonio J. Olier, que era Tipo un culto del carajo. tipo culto, pero una cultura que no la he encontrado nunca en mi vida en nadie, solamente en Héctor Hernández Ayazo, como abogado. Héctor Hernández Ayazo, que son un poco hermanos. Sí, pero Héctor Hernández Ayazo era de una inteligencia supina total, una vaina absurda de la inteligencia. Okay. Fuera de Antonio J. Olier, Héctor Hernández Ayazo. No me acuerdo más nadie que tenga una inteligencia tan grande como esa. Pero entonces, yo sí quería estudiar, voy a estudiar Derecho, me presenté a la Universidad de Cartagena y pasé bien, pasé de puesto 12. Wow. En esa época presentaron como 1.500 personas. Acuérdense, nada más existían 3 universidades, la Universidad de Cartagena, Total. la Tadeo y la Tecnológica. Punto, no había más nada. Y me fue bien. Y empecé a estudiar Derecho y desde el primer día me enfoqué en el estudio. Eras muy estudioso. Era muy en esa estudioso, época. sí. De la Universidad de Cartagena, ¿de qué te acuerdas? No, yo tuve un grupo de amigos en la Universidad de Cartagena maravilloso, fue un grupo. O sea, dejaste tus amigos del Sí. colegio y te fuiste a Me fui en ese momento, dejé los amigos del barrio, dejé los amigos del colegio. Esto es un bache en que hubo, Ok. como un pare, y empecé a tener 2 grupos de amigos diferentes, que era el grupo de la Jornada de Vida Cristiana. ¿Te acuerdas de la Jornada de Vida Cristiana? Mierda. Que eran otro mundo, otro clase de amigos, Otra vaina diferente. que también son mis, pero que influyeron también amigos de ¿Qué jornada hiciste tú? la 35. Yo hice la 33, o sea, tú 2 después que yo, 3 Y, después. pero también confluían amigos del colegio, éramos amigos del colegio. Por ejemplo, Rafael éramos amigos de la desde que nacimos. Yo tengo fotos con Rafael de 3 años, 4 años, Wow, de 10 años. Nosotros nos reímos cuando vemos esa foto. Hicimos la jornada juntos, imagínate. bacano. Y entonces yo empecé a tener un grupo de amigos en la jornada que era un grupo maravilloso, un grupo, mira, un grupo que estaba Emilio Andrau, que era el jefe del grupo, Emilio Andrau. El año pasado festejamos los 60 años aquí. Lo vino a festejar desde Miami a Cartagena Emilio. en el Phantom que gerencia Juaco Duque. Ajá. Una fiesta monumental. Un Un abrazo, abrazo, Emilio, Andrau, en abrazo Estados Emilio, Unidos. que te quiero con el alma. No nos vemos mucho, pero esa noche fue genial. Y esa noche nos reunimos con toda la gente de esa época, imagínate. Emilio trajo a los amigos de esa época. En mayo con Emilio, mi primer viaje que yo hice a Europa, hace 28 años, nos fuimos a un combo que fue Emilio Andraus, Tica Martínez, ¿te acuerdas de Tica Martínez? Claro. Dina de las Priellas, Jaime Dávila Pestana, Colombina, mi esposo y yo. En Malanga, Mauri de las Priellas y Consuelo. Esa vaina, güey. Pasaron Pero extraordinario. del carajo. Esa vaina fue. Emilio siempre le ha encantado ese tema de la parte religiosa. Sí. Nosotros, es que eso fue una vaina religiosa, pero fue también de una amistad muy, muy grande. Éramos Emilio Andrau, Eduardo Martínez, pintor, que es un pintor de los pintores de hecho, excelentes. eran las cabezas de la jornada. Eran las cabezas de la jornada. Yo fui vicepresidente de jornada, fui animador, un poco buena esa. Estaban de mujeres Vicky Dunoyer, la Canillona, hacíamos nosotros la Gavillona, Rosario, estaba Juaco Duque, Juan Carlos Sánchez, Rafa Yance, estaba Iván Jiménez,
Estaba Toño González. Toñito González. Toño González de Ron Gobernador. Ron Gobernador, de los mejores rones que hay no solo en la ciudad, en el país. Y no solamente Ron Gobernador, sino el personaje que es Toño González y la mujer. Son unas personas. Toñito está sacando un tabaco. Sí. No lo he probado. Quedó en mandármelo para probarlo. Ahorita nos vamos a fumar tabaco. Sí, no vamos a fumarlo, pero a Toño hay que mandarle a pedir los tabacos Gobernador que está empezando a sacarlos. No te puedo creer, yo no sabía esa vaina. Sí. Ya él sabe, ya me dijo que lo iba a mandar para probarlo. Salesiano también, ¿oíste? Claro. Personaje Toño. Personaje. Toñito. Entonces, ese fue el grupo de jornada. Y empecé en la universidad con un grupo excelente. Mira, mi grupo de la universidad eran Germán Mogollón, que venía de este compañero mío de colegio. Germán Mogollón, Enrique Pablo de Valencia Vélez. Ese es un personaje que te voy a traer un día. Uh-huh. Ese es una persona, como ejemplo de vida en Cartagena, no hay nadie como Enrique de Valencia. Enrique de Valencia es una persona que es cuadraplégica. Ahora que me dices esa vaina, voy a anticipar aquí en el programa que yo voy a hacer un programa especial los fines de semana, que se va a llamar En el Bonche. En el Bonche es que vamos a estar en una mesa, todo el mundo, ponche de los hablando de todo un poco. Bueno, Enrique Pablo de Valencia, compañero mío, venía a estudiar medicina, 6 o 7 semestres de medicina cuando le dio una enfermedad que se llamaba Guillain-Barré. Pero los Guillain-Barré más fuertes que ha asistido en la vida. Que deja a la gente. No, él lo dejó cuadraplégico, completamente cuadraplégico. Wow. Pero mírate el ejemplo de vida de Enrique Pablo, que empezó a estudiar Derecho. Y hoy en día es uno de los profesores más reconocidos de Derecho que hay en la ciudad. Tú le preguntas a cualquier estudiante de la Rafael Núñez o de Tecnar, ¿quién es el mejor profesor de Derecho? Te dice Enrique Pablo de Valencia. Él. Bueno. Una persona que vive de su trabajo, que no le ha pedido nada a nadie, que podía tenerlo por cuadraplégico. Total. No. Su seguro, su vaina. No, bueno, Enrique, él mismo se mueve. Enrique se mantiene totalmente él solo. Es excelente profesional. Un profesor, pero maravilloso, lo quieren como el carajo. Okay. Era Enriquito de Valencia, Maricé Pereira, nuestra amiga vecina tuya. Maricé también estudió Derecho. Claro, estudió Derecho conmigo. Está en Estados Unidos, claro. Ya veo en la foto, muy feliz. Linda, todavía parece se que mantiene. 25 años. Parece que tuviera 25 años. Total. Entonces estaba Enriquito, Germán Mogollón, Lucho Brochet. El Luchito Brochet, los Brochet de aquí del final de Manga. No, los Brochet son de Cabrero, Lucho Brochet. La casa más grande que daba al lado de la iglesia. ¿Y por qué tengo una idea de unos Brochet aquí en De Manga? pronto había unos Brochet, es posible. Ajá. Pero Lucho era el Cabrero. Mónica Fadul, la directora FENALCO más espectacular que hay en el país. Total. Además fue señorita Sucre. En mi época estábamos estudiando Derecho. Era señorita Sucre, Mónica Fadul. Señorita Bolívar, Maricé Pereira. La chica, el rostro más lindo de Colombia, Maricé Pereira. Compitió también por señorita Bolívar, Oquita Martínez. También estudiaba con nosotros. O sea, mi curso era reinas. Estaba María Teresa Román. Gutiérrez de Piñeres. De las herederas de la familia Román y Picón, de la cola Román, laboratorio Román. Entonces nosotros nos salíamos de la universidad a buscar una colita Román ahí en el laboratorio Román frente a la universidad y a oler ese olor de vino y de mezcla de vino que tienen los Núñez. Esa vaina cuando uno pasaba por ahí, claro, por esa calle era un olor característico. Claro, habían dos olores que se mezclaban, que era el olor de la cola Román y los químicos que hacían en laboratorio Román. Y los vinos que hacían los Román, los Núñez, ahí al frente de la universidad. También. Claro, había una fábrica de vinos. Wow, no sabía. Que eran los Núñez, que son españoles, ancestros españoles que vivían en el Cabrero también. Entonces estaba, te conté ya, ¿quién más estaba? Lucho Brochet, estaba, una gente espectacular, un grupo. Ven acá, en esa época había unos personajes que hoy están ocupando unos puestos importantísimos en la ciudad de Cartagena. Unas personas, unas lumbreras. Eso era la época de nosotros. Sí, claro. Gente que se preocupaba por el estudio, por salir adelante y echar para adelante. Unos profesores geniales. Y los papás que impulsaban mucho las carreras de los hijos. Y además, no existía en internet, no existían muchas ayudas educativas que hay ahora. Distracciones que no produce. Nosotros teníamos, mira, yo tenía eso se lo digo a mis hijos y a los pelados. Hay que estudiar, o sea, nosotros llegábamos, yo trabajaba además. Yo tuve la fortuna de cuando empecé a estudiar Derecho, tenía un tío que tenía un primo hermano que era como su hermano, que era magistrado. Okay. Y me consiguió un puesto en los juzgados. En esa época se podía trabajar. No se podía. Se podía trabajar en los juzgados. Entonces yo estudiaba en la universidad de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Okay. Salía corriendo, almorzaba en mi casa y me devolvía corriendo para los juzgados. Y trabajaba en los juzgados de 2 a 6 de la tarde. Y los sábados de 8 a 12, pues trabajaban los juzgados, trabajaban los sábados también. Wow. Y de ahí salía, yo comencé a tener amores con mi esposa, con lo que es mi esposa, en el año 86. Entonces de ahí salía a las 6 de la tarde, me iba para la casa de mi esposa en Piedra Popa. La visitaba
comión de mi suegra, y a las 7 y 7:30 estaba en la casa de Germán Mogollón estudiando todos los días, Wow. hasta las 10, 10:30 de la noche. O sea, tu llavecita de estudio era Germán. Era Germán Mogollón. Fíjate tú. Yo soy padrino de una hija de Germán, Qué somos bacán. compadres. Qué Y bacán. éramos de estudio todos los días. El único día que no me quedaba era los viernes, pero de lunes a jueves, todos los días, todos los días, todos los días. Hemos hablado mucho de la universidad, del colegio. Ahora cuéntame de la época de ocio. ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde ibas? ¿La rumba? ¿Qué hacías? Me dijiste que era un tipo que fumaba desde temprano y que tomaba tus traguitos desde temprano. Sí, yo fumé cigarrillo, que sí es muy malo. El cigarrillo es pésimo. El tabaco, aunque la gente lo diga, el tabaco no está malo, porque el tabaco no se aspira, por ejemplo. Ok. El tabaco es un disfrute, el Llega tabaco no es aquí y vicio. se va. Es que el tabaco como tal no es un vicio, el tabaco es un disfrute. Yo puedo durar 5 o 6 días, una semana sin fumarme un tabaco y no me hace falta porque no es vicio. Ok. Yo disfruto tener un tabaco porque yo cuando voy a fumarme un tabaco es porque tengo por lo menos 1 o 2 horas disponibles para hacerlo. Ok. Entonces es un relax. Ok. Entonces, pero en esa época sí fumaba cigarrillo. En la época de Crespo nosotros íbamos mucho a cine, por ejemplo. El plan de nosotros era irnos con el papá de los Solanos, que le encantaba ir al cine todos los días íbamos. No te puedo creer. Todos los días, se repetía la película 3 y 4 y 5 veces. Y esa todos los días Esa iba. locura. Él era un cinéfilo total. Wow. Y parqueaba en la puerta, en la puerta de los teatros, ¿te acuerdas? Se podía parquear ahí. En la puerta de los En teatros. se en ese, parqueaba ahí. Y a veces nos íbamos para el Rialto de Padilla, a la a vueltecita. la vueltecita. Y andábamos caminando por eso, por Getsemaní, que era muy peligroso en esa época, pero como íbamos en bonche siempre, íbamos 10, 12 pelados. Y ahí, Quedaba el mercado ahí. no quedaba en mercado, ya el mercado Ya se había ya ido. estaba tumbado, pero no estaba el centro de convenciones tampoco. Entonces nos sentábamos en lo que era la terraza marina, donde están los dos pegados actualmente. Ok. Hay una explanada ahí, donde pega el centro de convenciones, allá había una terracita, que era un barcito que se llamaba la Terraza Marina, que era un barcito donde sentaban los viejos, los serenateros. Tú ibas a buscar un serenatero, ahí estaban los serenateros, ahí siempre estaban. Los serenateros no habían mariachis, sino serenateros. Y eso siempre estaba lleno de serenateros. Y acuérdate que ahí estaban todas las fretangueras de chicharrón. Entonces, y después a la vuelta estaban los kioscos. Los kiosquitos de los jugos. Los patacones, los jugos. Entonces nosotros llegábamos y a veces entre todos sacábamos para comprar una botella de ron blanco. Y nos tomábamos una botella de ron blanco. Y a veces nos quedábamos sin un peso. Salíamos así, nos tomábamos una botella de ron blanco. Mamábamos gallos, odiamos la vida. Caminábamos y nos teníamos que ir a pie porque no quedaba plata para irnos. Pues siempre nos teníamos con un chance. Pero para devolvernos a las 1 de la mañana a pie hasta Crespo. Wow. Pero era un plan del carajo. Delicioso. Delicioso. Nos íbamos para Boca Grande, entonces teníamos amigos en Boca Grande. Épocas que no volverán. No, Javi. delicioso. Javi, Universidad de Cartagena. Todo ese gran grupo de amigos. Hablemos de la familia. De la familia hoy de Bueno. Javier. Que te veo unas fotos hermosas. Y como me acabas de decir al principio del programa, lo más importante para ti es la familia. La familia, sí. Yo tuve la suerte, papá Dios conmigo ha sido muy bueno, o sea, yo estoy un bendecido total de Dios y se lo agradezco todos los días. Yo lo primero que hago cuando me levanto es agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado. Yo conocí a mi esposa en el año 86 Ok. y la conocí en Jornada de Vida Cristiana. Fíjate. Colombita Narváez, que era la mujer más linda de Piedra Popa. Incluso hay gente que me dice, no, te llevaste a la más bonita de ¿Dónde Piedra vivía Popa. Colombita en ese momento? En el Piedra conjunto, Popa? en la Macarena, conjunto residencial de la Macarena. Ok, ya por la avenida. Exacto. Pero ella vivió antes en la subida de la Popa, donde Ok. estaba JM, que era una casa inmensa. ¿Pero Ella- en el mismo JM o más arriba? es todo lo que es JM. Esta casa de Colombita que tenía 2.800 metros cuadrados. Yo llegaba desde la Pedro Heredia hasta casi la subida de la Popa. Tenía 2 O camas. sea, hasta la esquina. Todo, donde está el todo semáforo. eso. Hasta la calle. Ajá. Hasta la calle. Wow. No, esa casa era inmensa. Esa casa llegaba, si tú te pones a ver la casa del frente, están 1, 2, 3, 4, hasta la casa de la Berrocal, de la doctora Berrocal, Lulú Berrocal, ahí vivían, que todavía existe la casa de los Berrocal, hasta ahí llegaba la casa gigantesca, donde vivía la abuela Colombia, la abuela Colombita se llama Colombia también, por eso le pusieron Colombia y Colombia y Colombita. Colombita para poder diferenciarla. Entonces yo conozco a Colombita en el año 86 en Jornada de Vida Cristiana. Apenas nunca la había visto. A pesar de todo lo que había caminado Piedra Popa, Manga, nunca la había visto. Pero apenas la vi y esta mujer me encanta. Y esto fue un 1 de noviembre del 86. Y desde el 1 de noviembre empecé y me agarré con ella el 14 de noviembre del 80. Wow. Y de ahí nos casamos un 23 de diciembre del 89. ¿Cuántos años tienes casado ya? Javi? 35, 35 años. 4 hijos, Tus hijos 2 nietos. hermosos. Gracias a Dios tengo 2 hijos. ¿Qué hacen tus hijos hoy? Mi hijo mayor tiene 33 años, se llama Javier también, es abogado también, muy buen abogado. Estudió No en nos vayamos los hijos. ¿Colombita qué hace? Colombita, fíjate, Colombita es una historia de vida también. Colombita estudió administración turística en el Mayor. Ok. En mi época que estudiamos juntos,
Yo estudiaba Derecho El mayor era, de era turismo, famosísimo en esa de época. turismo, o sea, era famosísimo. Pero no le gustó trabajar en turismo. Entonces comenzó a trabajar en Conavi. Conavi del centro. Conavi del centro, donde trabajaban todos los bollitos de Cartagena. ¿Te acuerdas? Todo el que trabajaba en Conavi eran mujeres más bonitas de Cartagena. Colombita terminó de gerente de Conavi de Manga. Colombita terminó gerente en Conavi de Manga. Ahí terminó y renunció como en el año, sería 99, por allá. 99 creo que fue. Y dijo, de hecho, yo tenía cuenta en Conavi. Por eso es que yo todavía tengo mi cuenta. La cara de ella es muy conocida porque yo iba al centro y yo conocía a todas ellas. Y tú después cuentas Manga, cuando Manga ahí fue. Y entonces sale de Conavi y dice, ella siempre quiso estudiar psicología, pero en esa época no había psicología en Cartagena. Sus dos hermanas se habían ido a estudiar a Bogotá, pero ella no quería irse a vivir a Bogotá, entonces nunca fue a Bogotá. Y dijo, quiero estudiar psicología. Teníamos ya 3 hijos. Ya tenía 3. 3 hijos. Y comenzó a estudiar psicología en la San Buenaventura. Todos los días iba para San Buenaventura. Estando estudiando en la San Buenaventura quedó embarazada. Iba ya en la mitad de la carrera, quedó embarazada de Nicolás, el último mío, que va a cumplir 21 ya. 21. Ajá. El último. Y bueno, terminó en psicología. Sí, muy buena estudiante, excelente estudiante, fue la mejor estudiante de psicología. Bueno, estudiaba con niñitas de 17 y ya tendría 30 y pico años ya. Y ella se dio cuenta que las palabras le decían señora, y ella decía, les tocaré el hombro a ustedes algún día, ya tienen 40 en estos momentos. Y le dice, ¿te acuerdas que ustedes me decían señora? Después se fue a estudiar, hizo una especialización en psicología clínica. Okay. Con la Tecnológica de la Universidad del Norte. Y se especializó en psicología clínica, excelente. Y es una gran psicóloga clínica en Cartagena. Tiene su consultorio privado. Sí. En el edificio con casa, le va muy bien. Qué bueno. Trabaja mucho niños, adolescentes con trastorno del ánimo, depresión, TDAH. Después del COVID vinieron una cantidad de problemas. Sí. Y le ha ido muy bien, Qué bueno. Saluda a Colombita, excelente mamá. Y tuvimos 4 hijos, bueno, te decía yo. Ahora te veo cargando nietos ya, viejo Javi. Yo todavía no tengo. Y pero ya yo te veo cargando nietos. Y vendrán más, porque mira, mi hijo mayor se llama Javier, estudió Derecho en el Externado. Ajá. Se especializó en el Externado, es muy buen abogado, trabaja con la Superintendencia Financiera en Bogotá, vive con su novia que es psiquiatra, una pelada muy pilosa. Se van a casar, a pesar de que ya viven juntos, se casan este año, final de año. Okay. Ya están planeando su matrimonio en diciembre aquí en Cartagena. Tendré otro nieto por lo que veo. La segunda es mujer, se llama Carolina. Esa siguió los pasos de su mamá también, psicóloga, neuropsicóloga. Estudió en Bogotá, en La Sabana, y se fue a España a hacer una maestría en neurociencias. Le fue muy bien, hizo unos estudios muy buenos allá y se ganó una beca para un doctorado en la Universidad de Granada. Okay. Y terminó un doctorado. El año pasado terminó un doctorado, fueron 4 años de doctorado. En la época de la pandemia le fue muy bien porque hizo unos estudios en España que fueron muy reconocidos. Okay. De hecho, incluso representó a España en el Congreso Mundial de Neuropsicología en Finlandia. Fue capacitadora de neuropsicólogos de Palestina, de Jordania. Y se casó allá con un español, historiador. ¿Conoció un español allá? Conoció un español, historiador, se llama Pablo Arenas, maravilloso. Y me dieron mi primer nieto. Ya tiene un añito, acaba de cumplir un año, se llama Romeo. Romeo. Qué bacano divino, ese nombre. Divino ese pelado divino. A pesar de que en España ya lo he visto, lo veo permanentemente, porque yo fui a España el año pasado, un mes cuando nació. Ella vino en julio, y ahora vino en diciembre también. Entonces lo he visto. Te voy a decir una cosa, que ese enrace tuyo con Colombita, esos pelados tuyos son muy simpáticos. Sí, son. Y el nieto es divino. Muy simpático. Muy lindo. Muy simpático. La tercera hija es Natalia, es muy especial también porque es una muchacha, ella estudió terapia ocupacional en el Rosario, una carrera que es muy escasa en el país, fíjate. Hay muy pocas facultades de terapia ocupacional, pero son tan necesarias que esta es una de las pocas carreras que tú puedes ejercer en el exterior sin homologarla. Okay. Entonces ahora hizo un pare porque estaba trabajando en una fundación en Bogotá muy buena, porque tuvo un bebé también, se unió todo un muchacho, se llama Tito Ricci, y tiene una bebé de 5 meses divina, se llama María Antonia, mi segunda nieta. Romeo y María Antonia. Yo quería ponerle Julieta, para que fuera Romeo y Julieta. Ajá. Como los tabacos, Romeo y Julieta. Ajá. Pero no quisieron.
y el último de mis hijos, que fue el que te dije que nació cuando Colombita estudiaba psicología, es Nicolás. Nicolás está estudiando en Bogotá, es el único que está estudiando. Ya todos los demás están, el único, y todos los demás están independientes. Javier Enrique está independiente. O sea, ya no vive nadie contigo. No, nadie vive conmigo. O sea, tú estás con Colombita solo. Con Colombita. Javier Enrique está con su esposa. Carolina vive en España con su esposo y su hijo. Natalia vive aparte con su marido y su hija. Y queda Nicolás solo, que estudia administración en el CESA. Pero vive contigo. No, en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Javier, esta vida de... ¡Ey, qué vaina tan jodida, mano! Yo nunca pensaba ese tema de que se vayan todos los hijos y ya uno quede solo. Ese tema te cuento no que es, al principio dio un poquito fácil. duro, más a mi esposa que a mí. Yo soy muy práctico, yo mis hijos los quiero, los adoro, me hacen falta, pero yo me amoldo a la situación. Okay. A mí el nido vacío no me da, porque yo hablo, por ejemplo, mi hija que vive en España, yo hablo con ella todos los días por videollamada, todos los días. A mí mi nieto me conoce perfectamente, me dice así, para que me venga con él. Todos los días lo veo. La de Bogotá nos vemos ahorita, la otra dentro de 15 días me voy para Bogotá a verla. Okay. Y así, pero a mi esposa se le dio duro. La idea de los pelados. La idea de los pelados. O sea, que, y esa vida de solos en la casa. Maravillosa. Sí. Estamos bien, perfecto. Nosotros, gracias a Dios, hemos sido una pareja que nos hemos amoldado bien. El secreto de un matrimonio hay varios secretos. Uno es el amor, otro es la fidelidad y otro es la resistencia. Resistencia. La resistencia. Esa palabra suena bacana. Resistencia y tolerancia. O sea, si a ti no te gustó esta película, lo que yo... claro, eso es lo que le falta a los jóvenes ahora. Por eso hay mucha separación ahora. No se soportan, no se aguantan. Entonces, cualquier problemita lo hacen de este porte y no toleran. Y chao. No toleran las diferencias. Okay. Todos tienen problemas, todos hemos tenido problemas. No hay pareja en el mundo que no haya tenido un problema. Total. Graves incluso. Total. Pero ¿cuál es el secreto? Resistir, tolerar. Así es. Y nunca agredirse. No te vayas, continúa disfrutando a Javier Mariño en el episodio A Puro Ron en La Sala con Pedrito. No te lo pierdas, está fenomenal. Hablaremos de puros y ron.